En la parte anterior vimos la manera gráfica de cómo los rayos llegaban a un mismo punto y generaban la imagen de un objeto. Realmente si uno hace ese diagrama a escala, podría llegar a ser un cálculo bastante preciso. Sin embargo, los diagramas gráficos son extremadamente propensos a tener errores. O sea, si un alumno intentara hacer esto, en realidad podría encontrar la solución sin ningún problema. Sin embargo, tiene que dibujar muy bien, usar una regla muy precisa, de preferencia transportador, compás y todo lo necesario para poder hacer un dibujo bastante perfecto, para que los errores gráficos no se propaguen por todo lado. Bueno, ahora vamos a realizar la manera algebraica de encontrar una relación de la distancia imagen, la distancia objeto, con el foco. La parte azul lo vamos a representar como nuestro objeto. Va a tener de hecho un objeto con altura HO. Este va a ser nuestro centro y este va a ser nuestro foco. De nuevo consideramos el espejo cóncavo. Da lo mismo al final para el espejo convexo. Y de hecho sería igual para lentes cuando lleguemos a verlas. Entonces, la idea será construir al menos los diagramas de rayos para encontrar dónde se ubicaría la imagen y dónde estaría y cuánto sería la altura de la imagen. Si el dibujo fuera 100% perfecto, entonces no cabría duda de la relación. Sin embargo, van a tener que creerme geométricamente que el dibujo representa bastante bien esto. En el libro encontrarán un dibujo bastante mejor. Y diferentes libros realizan la derivación de esta ecuación de maneras ligeramente diferentes, dependiendo de las relaciones de rayos que utilicen. Yo por el momento utilizaré la siguiente. Recordamos que si un rayo se dirigía paralelo hacia el espejo, él rebota y llega al foco. Si un rayo se dirige hacia el foco, rebota de manera paralela al eje principal del espejo. Este sería nuestro objeto invertido. Tiene una altura HI. De hecho, esta altura es negativa. Está invertido y se denomina imagen real, debido a que los rayos pasan físicamente por donde está la imagen como tal que se está formando. Recordemos que en el otro espejo sería una imagen virtual porque los rayos solamente aparentan venir desde ese punto. Muy bien. Si lo vemos, este triángulo de arriba es similar al triángulo de abajo. La altura de este triángulo es HO, la altura de este otro triángulo es HI, y por sencillas relaciones de geometría se puede encontrar lo siguiente. Los dos triángulos son triángulos similares. En el colegio se vieron montones de relaciones de triángulos. Diferentes libros usan los diferentes diagramas de rayos que pueden ocurrir cuando uno hace esta derivación. Y simplemente llegan exactamente a la misma conclusión. Entonces, la conclusión sería que HO sobre HI, de momento voy a tomar HI positivo. Ahorita tenemos que hacerle el arreglo porque es realmente negativo.
es igual a la distancia objeto sobre la distancia imagen. Para una demostración 100% rigurosa, uno lo que hace es que empieza a plantear los triángulos y utilizando las reglas anteriores que vimos para espejos curvos, entonces para espejos esféricos llegamos a esa relación. Simplemente empezando a tomar los triángulos correctos. En este momento solo voy a decir que el triángulo rojo es similar al triángulo azul. Las alturas están relacionadas con respecto a las distancias imagen y objeto. Entonces, por cierto, la distancia imagen se toma desde este punto, por cualquier cosa. Esta es la distancia imagen. Esta es la distancia del foco. Y esta es la distancia objeto. Siempre medido respecto al punto del eje principal que toca el espejo. Muy bien. Esta ecuación que tenemos acá nos relaciona lo que son alturas con las distancias del objeto y la imagen. Sin embargo, nos gustaría reducir un poco el número de variables. El foco generalmente es conocido para espejos curvos, en espejos esféricos. Y de hecho, utilizando relaciones de triángulos nuevamente, vemos de nuevo otros dos triángulos similares. Este triángulo y este triángulo. Estos dos triángulos son similares. Utilizando esa regla, vemos que esta distancia, la distancia foco, se puede relacionar con la distancia imagen menos la distancia foco, o sea, este punto. No voy a entrar en muchos detalles, ustedes pueden seguir la derivación o pueden seguir la derivación utilizando otras dos reglas de rayos que pasan con este espejo. En realidad cualquiera de las dos reglas que encuentren se llega exactamente a lo mismo. Bueno, utilizando esa otra relación de triángulos, encontramos que la distancia objeto sobre la distancia imagen es igual a la distancia objeto menos f entre f. Realmente aquí estoy utilizando la otra relación de triángulos, no la que señalé. Pueden usar cualquier relación de triángulos. Hay montones de relaciones de triángulos y cualquiera llega a la misma conclusión. Al despejar estas dos ecuaciones, se llega a lo siguiente. Al despejar esta ecuación. Se obtiene una ecuación que se llama la ecuación del fabricante de espejos o ecuación de fabricante de lentes. 1 sobre DO más 1 sobre DI es igual a 1 sobre F. Esta ecuación es extremadamente importante porque nos va a relacionar la distancia objeto y la distancia imagen con el foco del espejo. Normalmente uno puede encontrar la distancia objeto y el foco está dado por el fabricante del espejo, y con esto podemos encontrar rápidamente dónde se ubicaría la imagen. Ahora bien, vamos a llamarle a esta cantidad que tenemos acá como amplificación. Lo siguiente es que yo dije que acá yo debía haber hecho un arreglo, haberla puesto positiva, todo positivo porque HI es negativo.
Entonces vamos a hacer ese arreglo. Si la imagen queda por debajo, o sea, queda invertida la imagen, HI debe ser negativo. Vamos a llamar también a M, una nueva variable, como la amplificación. Va a ser HI sobre HO, o sea, la altura de la imagen sobre la altura del objeto. Nos va a decir qué tan grande va a ser el objeto. Si HI es 2 veces más grande que el objeto original, o sea, si la imagen es 2 veces más grande que el objeto original, M va a ser 2. Y le ponemos aquí un negativo. DI menos DO. D y DO van a ser para este caso positivas. M, como quedó por debajo de la línea del espejo, la línea principal, M va a ser negativa. Si M es negativa, nos indica que la imagen está invertida. Si M es positiva, la imagen no está invertida. Si realizamos el mismo trabajo para el otro espejo, para el espejo convexo, encontraremos exactamente lo mismo. Sin embargo, puede darse el caso más fácilmente que la imagen y el objeto estén del mismo lado. Entonces M sería positiva, la imagen sería virtual, no invertida. Muy bien. Ahora vamos a ver algo que se llama índice de refracción y lo que pasa cuando la luz pasa de un medio a otro. Voy a borrar acá. Y vamos a tener este conjunto de ecuaciones presentes. El índice de refracción nos indica que tanto la luz está reduciendo su rapidez cuando pasa a un medio. Resulta que la luz en el vacío es una constante. Se denota por la letra C, la rapidez de la luz. C es 2.9979, etcétera. En realidad el valor es exacto, 792.458 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Es un valor 100% exacto tan exacto que este valor se utiliza para definir el metro. Resulta que hace años la definición del metro se hacía por medio de un patrón. Un patrón que es, cortaron una varilla y dijeron que esa varilla medía exactamente 1 metro. Sin embargo, eso a la hora de hacer copias de esa varilla y entregarlas a todo el mundo para que todo el mundo tenga exactamente el mismo metro es realmente difícil. Las temperaturas van a hacer que la varilla se estire o se encoja. Entonces, errores a la hora de copiar la varilla van a ser demasiado difícil que todo el mundo tenga exactamente la misma varilla. ¿Qué se prefirió? Bueno, y varillas de diferente material van a sufrir cambios por temperatura bastante diferentes que si hubieran usado la misma copia del material. Entonces, ¿qué se escogió? Se busca un experimento y se usa el hecho de algunas constantes del universo. La rapidez de la luz en el vacío es una constante universal. Siempre va a tener el mismo valor. Entonces se decidió que la rapidez de la luz sea exactamente este valor, el que acabamos de notar. Para efectos de cálculos, muchas veces se redondea, a 3 por 10 a la 8 metros por segundo.
definiendo exactamente cuánto es un segundo lo definieron por medio de la emisión de radiación en átomos de cesio, si mi memoria no falla. Entonces, definiendo la medida de tiempo, se puede encontrar la medida de la distancia, simplemente tomando una constante universal. Ok, la rapidez de la luz resulta que esa es la rapidez más grande que existe, no se puede ir más allá de eso. La luz misma resulta que cuando ya no está en el vacío no puede viajar a esa rapidez, empieza a disminuir. En el vacío entonces tiene esa rapidez. Cuando pasa al aire se reduce un poquito, cuando pasa al agua se reduce otro poquito. Si estamos en otro material como alcohol, también plástico, la misma historia, diamante, alguna gema. Entonces, cuando la luz trata de atravesar eso, ella va reduciendo su rapidez, no va a ser la misma. Y todo va a depender de la densidad del material. Muy bien, no vamos a usar explícitamente la densidad del material, vamos a usar entonces la razón entre la rapidez de la luz en el vacío con la rapidez de la luz en otro medio. Entonces vamos a llamar n, que va a ser igual a c entre v, donde v es la rapidez de la luz en algún medio. Puede ser aire, agua, plástico, cualquier material translúcido, alcohol, aceite, siempre va a cambiar la rapidez de la luz cuando pasa de un medio a otro. Ok. Entonces, a este n se le va a denominar como índice de refracción. Muy bien. Este índice de refracción siempre es mayor a 1. En el vacío, si usamos n del vacío, c entre c es igual a 1, o sea, es 1. El aire es prácticamente igual al vacío. Si lo buscan en una tabla, el índice de refracción del aire a presión y temperatura estándar, eso quiere decir a una atmósfera y cierto patrón de temperatura, va a ser prácticamente 1. Son como, vamos a ver, aquí en esta tabla dice 1.0003. Imagínense que es prácticamente 1. En el aire se puede usar 1 a menos de que nos digan que pasamos del vacío al aire. De hecho, en el aire es muy variable, porque si la temperatura cambia, la densidad del aire va a cambiar, entonces el índice va a cambiar un poquito. En el agua es 1.33, en el alcohol etílico 1.36. En diferentes clases de vidrios va cambiando ligeramente. En plástico, en aceite, todo va a ir cambiando el índice de refracción. Bueno, ¿y ahora por qué se usa el índice de refracción? Bueno, ahora vamos a continuar con la ley de Snell. La ley de Snell nos indica cómo cambia la dirección de la luz en el momento en que pasa de un medio a otro. Entonces, si nosotros tuviéramos una superficie y esa superficie le aplicamos un rayo incidente, tenemos aquí la normal, una parte de la luz se va a reflejar
pero otra parte de la luz va a cambiar de dirección. Si sumamos la energía total de los dos rayos que están cambiando de dirección, debería sumar la energía que entró por el lado del incidente. Este nuevo rayo de luz, el que marqué con amarillo, se llama rayo de luz refractado o rayo refractado. Los dos fenómenos siempre se dan. Sin embargo, hay veces que se da uno de los dos fenómenos con más intensidad que el otro. Por ejemplo, hay veces que hay mayor reflexión que refracción o mayor refracción que reflexión. Ahora, en la ley de reflexión, el ángulo incidente era igual al ángulo reflejado. Ahora le voy a llamar a este cita 1. Sin embargo, para la refracción no se cumple eso. Le voy a llamar a este cita 2. Arriba, de donde venía el ángulo incidente, el rayo incidente, le voy a llamar N1 al índice de refracción que teníamos originalmente, y al del nuevo medio N2. Ok. Snell encontró que el ángulo medido en la normal, bueno, respecto a la normal hasta el rayo, estaría dado por esta fórmula. Nos indica que N1 por seno de cita 1 es igual a N2 por sen de cita 2. Snell nos indica que de esta manera debe cambiar la dirección cuando pasa un rayo de un medio a otro. Muy bien, podemos pasar de un medio más denso ópticamente a uno menos denso ópticamente. Por ejemplo, podemos pasar del aire con n igual prácticamente 1, para efectos lo tomamos como 1, al vidrio, que es n igual a 1.54 dependiendo de la clase de vidrio, al agua 1.33. De hecho, podemos tener diferentes índices de refracción dependiendo del material en el que estemos aplicando el segundo medio. De hecho, si hubiera una superficie reflectante, podría regresar este rayo de abajo y tratar de salir del medio. Ahora bien, ¿qué pasaría si el medio 1 es más denso que el medio 2? Voy a limpiar la pizarra un segundo. O sea, tenemos acá la interfase entre medios, N1, N2, y N1 es mayor que N2. Bueno, lo que pasará, nos va a interesar de momento solamente el rayo de luz que va a ser incidente y el rayo de luz refractado. Si yo coloco un rayo de luz en esta dirección, el rayo de luz empieza a hacerse para esta otra dirección. Si yo lo coloco un poco más para acá, el rayo de luz va a llegar por acá. Y llega un momento en el que existe un ángulo crítico en el que el rayo de luz llega y el rayo de luz refractado está completamente sobre la superficie a 90 grados respecto a la normal. A este ángulo le voy a llamar ángulo sub C o ángulo crítico. Es el ángulo en el cual a partir de acá el rayo de luz está completamente sentado sobre el medio, la interfaz del medio. ¿Qué pasaría entonces cuando el ángulo crece más allá del ángulo crítico? Si el ángulo crece más allá del ángulo crítico, ya no hay refracción. Toda la luz
se va a reflejar. A ese fenómeno se le llama reflexión interna total. Para ángulos mayores al ángulo crítico, toda la luz va a reflejarse. No hay forma de que él se refracte. Podemos encontrar rápidamente ese ángulo crítico. Vean la situación. Aquí tenemos 90 grados. Entonces, N1, seno del ángulo crítico, es igual a N2, seno de 90 grados. Seno de 90 grados, eso es 1. Esto implica que N1 sen del ángulo crítico es igual a N2. Si despejamos esto, perdón, voy a hacer la letra un poco menos gruesa, es que la hice entonces N1, seno de zeta crítico, es igual a N2 seno de 90 grados. Esto es 1, como ya les mencioné. N1 seno del ángulo crítico es igual a N2. El seno del ángulo crítico es igual a N2 sobre N1. Noten lo siguiente, ¿qué hubiera pasado si N2 es mayor a N1? N2 mayor a N1 hace que la fracción esta que está acá sea mayor a 1 y no está seno del ángulo, lo más que puede llegar a ser es 1. El seno siempre se encuentra entre menos 1 y 1, no puede ser más allá de eso. Entonces no se puede obtener el fenómeno de reflexión interna total, o sea, no hay un ángulo crítico si N2 es mayor que N1, o sea, si estoy pasando del aire al agua. Sin embargo, si yo paso del agua al aire, sí puede pasar eso, sí puede llegar a ocurrir la reflexión interna total. O sea, puede encontrar un ángulo crítico en el cual todavía la luz puede pasar a 90 grados, el último ángulo en el que todavía hay refracción, y más allá de ese ángulo, ángulos mayores, solamente va a haber reflexión interna total, no puede haber refracción. El fenómeno de reflexión interna total es utilizado ampliamente en lo que son las fibras ópticas. Las fibras ópticas utilizan este fenómeno para poder transportar la luz de un lado de la fibra al otro extremo sin pérdida prácticamente de nada de la información de la luz ni de la intensidad. Entonces pueden transportar luz a través de una distancia considerable, incluso distancias curvas. Muy bien.